atrás. El tema de la frustración es algo que es cierto con lo que convivimos. El tema del rencor y la amargura es algo que convivimos. Y si no nos liberamos de eso, difícilmente podemos superar las barreras en el Señor. Difícilmente podemos librar las batallas. Es porque estamos arrastrando algo. Y debemos soltarlo. Y dejar que cada día Dios me vaya renovando mi entendimiento. El próximo paso para volverte más disciplinado es no dejarte influenciar por lo que sientes, ¿cierto? No dejarnos llevar por los sentimientos. Que siento esto, no siento esto otro. El cuarto paso es que tengo que aprender a decir no. Que dijimos no a los chocolates, no a la, sí a la empanada, sí, no, mejor no. A la empanada, ya la nombré mucho el otro día. Y después el hermano me ha pasado una empanadita, así que... Pero le compro 5 y no 10 por dominio propio. No me puedo comer 2, aunque me encantan. No, ¿cierto? Diga no a lo que le afecta. Y hasta ahí llegamos, ¿cierto? Hasta el número 4. Vamos entonces con el número 5, 6 y 7 en esta mañana. Cinco, 6 y 7. Bien, el quinto paso entonces para tener dominio propio es un poquito, como dice ahí las notas, más difícil. ¿Por qué? Porque es rendirle cuentas a alguien. Muchas veces el pecado, ¿a qué nos lleva? A ocultarlo. Dice, el que encubre su pecado. Queremos ocultar, queremos tener apariencia de piedad, mostrar esa apariencia. Pero Dios nos conoce. Dios sabe realmente quiénes somos. Y Él no puede ser burlado. Y en este ostracismo en que nos volvemos con el pecado, es donde Dios nos invita a rendirle cuentas a alguien, para que superemos estas dificultades, estos pecados que están dominando mi vida. Tenemos que buscar un amigo, una amiga, en el cual apoyarnos y rendirle cuentas. Puede que este paso, hermano mío, no le guste, pero sí lo necesitamos desesperadamente. Busca a alguien que pueda estar al tanto de ti, que ore por ti y que te aliente en las áreas en que estás luchando por tener más dominio propio. Que dice Eclesiastés 4:12, lo conocemos, pero leamos. Eclesiastés 4:12. Va a transmitir también, ¿no? Deben estar varios esperando. Ay, ¿nadie encontró Eclesiastés 4:12? Hermano, por favor. Dice, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Lo hemos visto, ¿cierto?, en la oración. El Señor nos muestra en Eclesiastés 4:12. ¿Está transmitiendo ya? ¿O no? ¿Para repetir la frase? ¿No? Ya. Será no. Está todo que está cumpleaños hoy día. En Eclesiastés 4:12, ¿cierto?, nos muestra el Señor que uno solo, ¿cierto?, una persona sola, un creyente solo puede ser vencido. Pero dos presentan mayor resistencia. Y aún con el Señor, vamos a ver, ¿cierto?, aún mejor, cordón de 3 dobleces. Este es el método y el mérito usado por los alcohólicos anónimos. Sabe que ellos tienen un sistema de apoyo, ¿cierto? Un sistema del compañero, que cuando uno se siente tentado, ¿cierto?, a caer nuevamente en el vicio, se apoyan, ¿cierto?, en un compañero para poder resistir. Le llaman, ¿cierto?, para poder resistir y tener el apoyo necesario para enfrentar y no caer de nuevo, ¿cierto?, en el alcohol. Mire, si el mundo lo usa, más aún el creyente, que entiende que necesita tener un compañero, una compañera en la cual afirmarse y sostenerse.
Gálatas 6:2 nos dice sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y hemos entendido lo que es sobrellevar. Hermano mío, prueba a hacer esto si realmente quieres tomar en serio la templanza. Si no quieres tomarla en serio, sigue solo. Y es lamentable, no es lo que Dios quiere ni lo que yo quiero. Pero es lo que tú, conforme a tu voluntad, quisiste. Nadie te arrastró. Tú solito te arrastras a la soledad. Porque el Señor nos impulsa y nos anima al compañerismo, a la unión, a buscar la ayuda. Acércate, hermano mío, a alguien de tu iglesia. Acércate a ella y dile, ¿cierto? O a él y dile, tengo este problema. Se lo he confesado a Dios. Le he pedido perdón. Y ahora quiero pedirte que me ayudes. ¿Podrías ser mi compañero, mi compañera a la que puedo llamar cuando me siento, ¿cierto?, tentado a caer para recibir apoyo y aliento? Suena ridículo tal vez, pero eso deberías hacer. Suena medio extraño, ¿cómo va a hacer eso? Pero eso te va a hacer mucho mejor, hermano mío. Yo creo que la intención de Dios es que cada iglesia tenga muchas relaciones de compañerismo, de unidad, de koinonía, como decían ayer. Para ayudarse y alentarse los unos a los otros en el Señor. De hecho, la Biblia dice que un deber del creyente es alentar unos a otros. Tener a alguien a quien tengas que rendirle cuentas es difícil, pero funciona. ¿Qué es lo que debes ahora buscar en un compañero o una compañera? Porque yo creo que usted, ¿cierto?, que está interesado, me va a decir, ya, pastor, yo quiero tener un compañero. Pero ¿cuáles son los requisitos? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Usted está pensando eso, cierto? Eso, gracias, hermano. Me dice que sí. Vamos a ver requisitos. Tu compañero, primero que todo, y aunque suene obvio, pero no es tan obvio en algunos, tu compañero debe ser del mismo sexo. Cuando dos personas comparten lucha, un vínculo fuerte ¿cómo se llama? Se crea, ¿cierto? Es algo natural, un vínculo de amistad e intimidad. Eso florece. No necesitamos poner otra tentación más en el camino, ¿cierto? Si queremos tener dominio propio. ¿Cierto? Es algo casi obvio, pero hay que decirlo. Si estoy luchando con el dominio propio, ¿para qué voy a ser amigo de una hermanita? Porque un vínculo crece. Busca a alguien en quien puedas depender, alguien en que sea fiel. Busca a alguien que mantenga tu problema confidencial. No escojas a alguien que es conocido por ser una cotorra, que cuenta todo y va por todos lados, un chismoso. Ese no es un compañero fiel, ¿cierto? Ese no es tu amigo fiel. Yo que vi Toy Story 4. Ese no es tu amigo fiel. Tercero, pídele a tu compañera que se comunique, o compañero que se comunique contigo de vez en cuando. Pídele que te pregunte, ¿cómo estás, cierto, lidiando con tu problema? Pero esto no es para sepultar al compañero, sino que es para animarlo. Hermano, vas a vencer, pronto vas a vencer. Sigue firme, no decaigas. Sabiendo que alguien te va a preguntar por tu problema, uno también se concientiza en no hacerlo. Sabiendo que tengo que rendir cuentas, uno pone mayor precaución, porque no quiere mentir a la persona. Estamos buscando ser más santos. Este puede ser el empujoncito extra que necesitas, hermano, para seguir por el camino de la templanza victoriosa. Mateo 18, verso 19 al 20. Ya lo hemos aprendido en la oración en acuerdo, ¿cierto? Nos habla de eso. Ponte de acuerdo con un hermano. ¿Y quién dice que viene a morar en ese acuerdo? El Señor. El Señor viene a sellar ese acuerdo espiritual. Y por eso también Eclesiastés 4 nos habla del cordón de 3 dobleces. Hermano mío, es importante. Si tú quieres tener dominio propio, si tú quieres controlar la ira, si tú quieres controlar la frustración, si tú quieres controlar la inmoralidad, si tú quieres controlar los vicios, ponte de acuerdo con alguien para que te ayude. Sea tu marido, tu esposa, sea una amiga, un amigo. Ponte de acuerdo con alguien en quien rendirle cuentas, porque eso te va a poner un mayor peso en tu vida, si es que amas y temes a Dios.
Porque ese es el tema de la voluntad, el temor de Dios. Amén. ¿Vas a buscar algún amigo, una amiga? Lo que más he hecho yo en este tiempo, he tratado de fortalecer esos lazos. Busque amiga, busque a alguien. Yo estaba con mi esposa, ¿cierto? Conversando y no quiero, hermana Jovita, no quiero no contar una infidencia, pero en una reunión, ¿cierto? Y le dije, hermana Jovita, con mi esposa, júntense para que se apoyen, ¿cierto? No espero no se mueran. Es una tema que yo veo en muchos hermanos, pero me pasó hace poquito, le dije, júntense para que se apoyen, conversen. Y gracias a Dios mi esposa también creó un grupo de mujeres casadas desesperadas. No dice desesperadas, no dice. No dice desesperadas, ¿cierto? ¿Ah? En crisis. Y donde se han apoyado, ¿cierto? Han llorado, han reído, han exhortado, animado. Esas mujeres desesperadas, afligidas por sus maridos y por sus hijos. Porque esa es la intención y me he preocupado por eso. Y este tema no es porque sí, también Dios me lo puso en mi corazón y lo puso en la mayordomía, pero también me interesa mucho. Y es por eso que estoy realizando ciertas cosas, porque necesitan apoyo, necesitan en quién rendirle cuentas. Y me ha dado gusto que en este grupo, ¿cierto?, se han apoyado y se han rendido cuentas. Tengo esta lucha y reciben apoyo. No la insultan, no la retan, nada. Apoyo. Yo también pasé por esto, pero se puede sobrellevar. Ánimo. Eso es lo bonito. Eso es lo bueno. Necesitamos apoyo. Y yo creo que cuando las hermanas han expresado sus sentimientos, se han sentido un poco más tranquilas, un poco más aliviadas. Por último, se desahogaron. Y no siguen con ese dolor que los lleva a perder el dominio propio, el control de sus vidas. Entonces es importante. Por eso yo hablaba con mi hermana, decía, júntense, busquen oportunidades, déjenos los cabros chicos a nosotros, salgan. Yo he cambiado ya, así que puedo cuidar niños. Estoy cada día mejor. Excepto el bebé. Es importante este punto. Así que, hermano mío, si quieres vencer y no quieres ser arrastrado por Satanás, busca apoyo, busca ayuda. Busca una amiga, hermana, busca un amigo, hermano, en cual apoyarte. El número 6, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna experiencia, ¿no? Con la palabra infidencia. Bien, seguimos entonces. El número 6, el sexto principio para poder obtener dominio propio es tener sentido común. Aléjate de las situaciones que puedan debilitar tu dominio propio. Uno piensa, no, me voy a rodear de esto para vencerlo. No, eso no es fe. Como decía mi padre, hay una delgada línea, usted ya sabe, entre la fe y lo otro. Si no quieres, acá puse yo, si no quieres que te piquen las abejas, aléjate de ellas. Yo me acuerdo que yo, tontamente, cuando chico en Pirque, habían unas micros abandonadas en Pirque, para aquellos que se acuerdan de eso. Pero estaban llenas de abejas o de avispas, no sé qué eran, llenas. Avispas, ni jugábamos a meternos, ¿cierto?, en la micro y salir corriendo. Y una vez yo tontamente, me caí de micro a micro así con la mano, la saqué llena de avispas, ¿eran? Avispas, sí. Y me quedé impactado. Yo lo he contado otra vez, me quedé impactado. Me quedé pegado. Y se fueron todas, ni una me hizo nada. Y me quedé tan impactado que de repente se volvió una... Y se fue. Quedé con así una nariz. Así una nariz quedé. Si no quieres que te piquen, aléjate de ellas, por hermano. Sentido común. ¿Qué hice yo? No me alejé, pues yo fui a jugar allá con la abejita, el vivaracho. Me picaron, pues. Dije, ay, se fueron todas, ¿no? Y se volvió la malilla. Planea entonces por adelantado evitar situaciones que te van a tentar, hermano mío. No guardes dulces en la despensa si estás luchando en la alimentación. No guardes dulces. No adquieras tarjetas de crédito si tienes un problema de dominio propio en las compras. Eres un comprador compulsivo. No tengas tarjetas de crédito. Ay, de tu esposo o esposa. Planea tu vida para que puedas evitar las cosas que debilitan tu autocontrol.
Si en estos momentos estás siendo tentado a tener una relación malsana o dañina por el internet, o estás siendo seducido por la pornografía, deja de hacerlo. Deja de navegar por la web. Usa tu computadora solo para lo necesario. Evita toda tentación a pecar. Si las películas románticas o las telenovelas te hacen sentir infeliz en tu soltería o con tu viudez, o hacen ver que tu matrimonio no es como lo representa la teleserie, deja de verlo. Porque todo eso es fantasía. Estás siendo asediada o instigado a tener una relación ilícita con algún hombre o alguna mujer en tu trabajo, deja tu trabajo. Pide un traslado. Pídele que lo saque o que la saque de tu trabajo. Haz todo lo que puedas en cuanto a ti para alejarte de esa tentación. No te quedes ahí, porque vas a caer. Si te sientes atraído entonces por placeres prohibidos, ya sean físicos o emocionales, no importa cuán seductores o maravillosos parezcan, recuerda que las consecuencias son el sufrimiento y el alejamiento de Dios. A lo mejor, cierto, algún vicio como las bebidas alcohólicas son tu problema. Te sientes susceptible o vulnerable frente, cierto, a las bebidas alcohólicas. Entonces no te juntes con gente que toma. Corta toda oportunidad u ocasión de abusar de las bebidas alcohólicas. Cuando te las regalen en el trabajo, deshazte de ellas. No te las tomes, deshazte de ellas. Para que venzas. Venzas y tengas dominio propio sobre estas áreas. Ten sentido común. Ten sentido común. Decide no hacer nada que te pueda contaminar, manchar o deshonrar. No pienses, hermano mío, que podrás controlarte en medio del pecado. Porque el que se cree firme dice, mire que no caiga. No pienses que eres el super creyente, que puedes vencer toda oportunidad de pecado. No lo eres. Siempre digo yo, ¿por qué tentar al tentador? Ese es mi dicho clásico. ¿Por qué tentar al tentador? Tarde o temprano el pecado va a robar, ¿cierto?, aquello que es verdaderamente bello y deseable. Efesios 4:27 nos dice, ni deis lugar al diablo. Ayer hablábamos con los jóvenes de las películas, de terror, de zombie, todas esas cosas que yo ya enseñé ya. Hay un principio simplemente, que Efesios 4 nos dice, no deis lugar al diablo. Es simple. Nos dice de a poquito, ve, examina tú. No, dice, no deis lugar al diablo. Y cuando yo veo esas cosas, estoy dando lugar al diablo. Porque no me hablan de Dios, ¿cierto? Leía una historia, ¿cierto?, de un señor que tenía problemas con el cigarrillo y fumaba, ¿cierto?, más que, ¿cómo se dice? Mira, tú me lo has dicho, por eso lo dije. Como 5 dichos salieron al tiro. ¿Cómo era el suyo, Manuel? Como chino en velorio. Como chino en velorio, ¿ya? ¿Más qué? ¿Qué más dijeron? Como chimenea. Había uno de carretilla, cartón, ¿no? ¿No? ¿Nadie? No. Más que chimenea, mira. ¿Cuál otro más dijeron o no? Micro amarillo. ¿Cómo qué? Micro amarillo. ¿Por qué micro amarillo? Porque por veo que amarillo para nicotina. No, Más que micro amarillo, está buena. Esa es más actual. Esa no la sabía yo. Como micro amarillo. Bueno, había un hombre que le voy a anotar todos los dichos. Que tenía problemas, ¿cierto?, de dominio propio con el cigarrillo. Y para poder, y un hombre le preguntó cómo había dejado de fumar, cómo había logrado vencer. Y el hombre le dijo, mojé todos mis fósforos. Entonces le imposibilitaba, ¿cierto?, obviamente prender los cigarrillos. ¿Qué necesitas, hermano mío, tú mojar en tu vida? ¿Qué necesitas hacer tú para evitar caer en la tentación y perder el dominio propio y perder la templanza? Necesitas tener sentido común, ¿cierto? Y evitar a toda forma, ¿cierto? ¿A todo cómo? A toda forma, ¿cierto? Lo que te hace perder el control.
Este hombre eran los fósforos, los mojó. Así venció. Tú necesitas hacer cambios drásticos en tu vida y evitar. Sal de lo que te está manchando y deshonrando. Sal de ese mundo. Evita, corta. Corintios 15:33 nos habla incluso de las malas amistades. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Necesitas alejarte de algunas personas. Si cada vez que estás con ellas cedes a la tentación, entonces no te hacen bien. No son de Dios. No son amistades buenas, sino que son amistades del maligno. Es un yugo desigual. Tienes que alejarte de las situaciones que te hacen perder el control de tu vida. Ten sentido común. Por eso este punto es importante también. No, si yo puedo vencer en medio de todo esto. No. Apártate del mal. En Proverbios 22:3 nos dice que el avisado ve el mal y se esconde. ¿Quién recibe el daño? Los simples. Los que no tienen sentido común. Un hombre simple no tiene sentido común. No es sensato. Es un insensato. Entonces, si tú quieres ser un hombre sensato, una mujer sensata, ten sentido común y aléjate del mal. No seas un simple. Corta todo vínculo con el pecado, con el mundo, con Satanás. Corta. Séptimo y por último, el último principio. Entonces, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo? ¿Avanzo? Avanzo entonces. Si quieres tener dominio propio, ¿cierto? Y acá está el principio del Señor. Confía en el poder de Cristo para ayudarte. No subestimes el poder de Dios. Confía en Él. Gálatas 5:16 nos dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Noten, el orden es importante en el versículo. Primero dice que dejes que el Espíritu Santo dirija tu vida. Luego dice para no satisfacer los deseos que son parte de la naturaleza humana. Note que no dice que no vas a tener deseos. ¿Se fijan? No dice que no los vas a tener, porque eso es parte de nuestra naturaleza. Las personas llenas del Espíritu Santo todavía tienen los deseos de la carne. Pablo lo tenía. Solo que ahora, ¿qué hacen? No buscan satisfacerlos. Un creyente carnal los satisface. Pero un creyente espiritual lleno del Espíritu Santo no busca satisfacerlos. Pero los va a tener. Van a estar ahí. Van a ser una lucha constante. Porque este cuerpo mortal, ¿cierto?, me lleva a la carne. Pero no lo satisface. Esto es tener dominio propio, hermano mío. El no satisfacerlo. El que cuando seas estimulado a hacer lo incorrecto, puedas controlarlo. Eso es el dominio propio en tu vida. Cuando los niños o tu esposo o tu esposa te saque de quicio, no explotar. No ser tentado y haber caído en la tentación para haber consumado el pecado. Eso es tener dominio propio, hermano, y hacer con la voluntad lo correcto. No debes combatir con tus fuerzas, ¿cierto? Porque nuestras fuerzas no son nada. Necesitamos combatir con las fuerzas de Dios y la dirección del Espíritu. El Señor no nos dice: ponte las pilas primero y ahí yo te ayudo, ¿cierto? Él no nos dice eso. Él nos dice: déjame entrar en tu vida, deja que el Espíritu Santo te controle, y aun cuando estés luchando con tu problema, yo te ayudaré para cambiar. Él no nos desampara, Él quiere ser parte de la solución porque Él es la solución. El orden hace toda la diferencia. Es como hemos dicho de los ejemplos del doctor. Voy primero a mejorarme y luego voy a ir al doctor. Suena ridículo, ¿cierto? No, primero me voy a sentir bien para luego voy a ir al doctor para saber qué me pasó. Le digo: ¿qué? No sé qué te pasó, pues, si no viniste cuando estabas enfermo. Es absurdo, ¿cierto? Pero escucho a gente decir estas cosas todo el tiempo. Voy a romper este mal hábito y luego comenzaré a ir a la iglesia.
Voy a limpiar mi vida primero y luego me entregaré a Cristo. O tengo un problema en mi vida, así que voy a esperar hasta que el problema se resuelva y luego me voy a bautizar. La verdad es que necesitas a Cristo en tu vida ahora, para que te pueda ayudar a solucionar tu problema ahora. Y no después, ahora. Eso es la urgencia. Confía en Él, hermano mío, no en tus fuerzas. Porque son insuficientes para poder actuar bien siempre, hermano mío. Templanza es el fruto del Espíritu. Esto no es el resultado de poner la mente, las emociones y los sentidos bajo el control de la voluntad humana. Al contrario, es el resultado de poner la voluntad humana bajo el control del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le imparte energía a la voluntad humana para producir el fruto del Espíritu y así hacer la voluntad de Dios. ¿No entendió? Se lo voy a repetir. El Espíritu Santo le imparte energía a la voluntad humana para producir el fruto del Espíritu, que es la templanza, y así hacer la voluntad de Dios. ¿En qué áreas, hermano mío, de tu vida necesitas decir no? ¿En qué áreas? Tienes dificultades en las cuales tienes que decirle no más, no más. Tengo que cambiar esto porque me está gobernando. ¿Te es difícil tal vez decir no a la comida? ¿Al gasto excesivo? ¿Tienes dificultad diciéndole no a lo que te provoca? A lo mejor tienes alguna adicción. Y no estoy hablando solamente de drogas. A lo mejor nadie más sabe acerca de esto. Pero sabemos que Dios lo sabe todo. Y Él se preocupa por ti. Lo maravilloso de esto es que Dios puede hacer algo al respecto. Eso es lo bonito, cierto, de nuestro Dios, que perdona y nos ayuda. Él puede hacer algo al respecto, pero tiene que estar a tiempo, hermano mío. El secreto del dominio propio, escúcheme bien, el secreto del dominio propio es el dominio de Cristo en tu vida. El secreto del dominio propio es el dominio de Cristo. Si no lo has hecho todavía, pídele a Jesús que tome control de tu vida. En este momento, entrega tu voluntad, tu dirección entrega tu vida a la dirección del Espíritu Santo. Para que tu administración, porque estamos hablando de mayordomía, sea honrosa a Dios. Tus acciones le den la gloria y hagan que su viña, que su campo crezca y no se seque. Porque soy un mayordomo. Tienes que permitirle al Señor que produzca, cierto, el querer como el hacer en tu vida, que tenga dominio en tu vida. Necesitas tener dominio propio en tu vida, ¿cierto? ¿Eh? Para que tus acciones, tu voluntad le den la gloria a Dios. Necesitas tenerlo. Sal hoy renovado en ese sentido. Sal hoy diferente, distinto, cambiado. Permítele a Dios vencer. Porque con Cristo todo lo podemos. Todo lo podemos. Si no has vencido es porque no has encontrado realmente la solución en Cristo. Y todavía controla tu vida. Todavía controla tu vida. Necesitas depender más de Cristo y de su gracia. Ese es el tema del dominio propio. No sé si hay alguna pregunta con respecto a la voluntad. Porque vamos a cambiar drásticamente, así que... ¿No? ¿Está claro? ¿Todo claro? ¿Sí? Bueno, voy a confiar en ustedes que está claro. Esa es la letra C, la mayordomía de nuestra voluntad en el dominio propio. Ahora vamos a la letra D, la mayordomía de la voluntad. Bueno, eso ya lo dije. La mayordomía de nuestra voluntad con respecto al área del libre albedrío. Libre albedrío. Y aquí vamos a ver varias cosas que pareciera que se contradice aún con el tema anterior, pero no. El libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? ¿Quién sabe?
No, ¿quién sabe? Sino que me den la definición. ¿Quién sabe? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ¿saben de verdad? No, no me dé la definición. No, una pregunta. Ah, ya. ¿Por qué usted me responde con una pregunta si yo estoy preguntando? ¿Ah? Me causa inquietud. Yo le he preguntado incluso al pastor, le pregunté, ¿dónde salía en la Biblia? Usted me la preguntó. Albedrío? Usted me la preguntó y también se la respondí. Respóndale a la hermana, ¿dónde sale? ¿Dónde sale el libre albedrío? La palabra libre albedrío. Vamos a apuntar acá. No llega allá. A ver, ya que estamos. Pregunta para pastorado, hermano Jorge. Oh. ¿Dónde sale la palabra libre albedrío en la Biblia? Yo, Jorge. Jorge, no Daniel. Hasta acá se escuchó. No sale, po. No sale la palabra libre albedrío. Se le ocurrió a un creyente. Es un concepto, hermana mía. Es un concepto que sí sale en la Biblia como concepto, pero nos vamos a ver no como la palabra en sí. Como Trinidad también, ¿cierto? La palabra Trinidad. No sale la palabra Trinidad. Está el concepto de la Trinidad, el principio de la Trinidad, pero tampoco está la palabra libre albedrío. Entonces lo primero que tienen que saber cuando hablan de libre albedrío es que esa palabra no sale. ¿Ya? Así van a tener una definición más completa. Libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? A ver, ¿cuántos levantaron la mano? Aquí, la Scarlett estaba chistosa, así que... Scarlett, ¿estaba chistosa? A ver, ¿qué es el libre albedrío? Cuando uno tiene la libertad de poder escoger qué decisión tomar. ¿Qué decisión tomar? ¿Ok? ¿Qué es el libre albedrío? La libertad que Dios me da para hacer lo que yo quiera, pero es como en el fondo la libertad que Dios le da a uno, digamos, para tomar buenas decisiones. Ya, ¿por qué siempre tienen que hablar por la abajo de uno? Es como eso, la libertad que Dios me da para tomar decisiones, buenas decisiones. Ya, quédate ahí tranquila. Ya, hermano Dani, también tú hablaste cuando le pregunté a Jorge. ¿Qué es el libre albedrío? ¿Yo? Sí, tu hermano Dani Gallardo. Bueno, concuerdo de que Dios da la libertad para uno tomar una decisión, si seguirlo o rechazarlo. Ok. ¿El libre albedrío es solamente de los creyentes o de todos los hombres? De todos los hombres. Muy bien. Muy bien. Excelente. Todo bien. Vamos a hablar del libre albedrío y después de la libertad en Cristo. Ese es otro tema. No hoy día sí. El próximo día. Entonces, el libre albedrío. La pregunta que surge acá, ahora sí, está ahí todo el torpedo. ¿Ah? Muy bien, sí, yo confío en usted, hermana. ¿Ah? ¿No lo había leído? No lo había leído. Ah. Yo lo estaba escribiendo, sí. El libre albedrío es una pregunta, mire, ¿controla Dios nuestro destino o tenemos libre albedrío? Son preguntas que en la investigación que he hecho yo me gustaron y las coloqué, porque son preguntas de cuestionamiento que hace la gente. Y de hecho vamos a ver pensamientos filosóficos y científicos donde desacreditan el libre albedrío. Dicen, si hubiera libre albedrío, Dios no sería tal cosa. Vamos a ver eso también, es entretenido. Entonces, hemos hablado de entregar nuestra voluntad a Dios, ¿cierto? De dejarnos guiar por el Espíritu para tener dominio propio. Y como dije, pareciera que este tema se contradice al hablar del libre albedrío. Pero no es así. Más bien lo refuerza y nos ayuda a entender que necesitamos cada día de Dios y de su Espíritu para poder hacer lo correcto. El libre albedrío es un tema que muchos confunden. Si lo lleva al ámbito, como le dije, filosófico o científico, lo más probable es que digan que eso no existe. Porque todo ya está determinado en este mundo y en la persona.
Piensan que el control de Dios es casi hacer al creyente o a la persona un robot. Pero muy por el contrario, en el caso del creyente, al decidir bien, es ganar libertad de la esclavitud del pecado. Entienda que en uno o en otro camino, la persona siempre va a ser incitada a algo, o a hacer el bien o a hacer el mal. En uno u otro camino siempre alguien nos está incitando. El libre albedrío tiene que ver con la decisión que tome en seguir con respecto a estos dos caminos. Siempre sigue usted decidiendo, porque si fuera la decisión de Dios, no pecaríamos. Recuerde que he dicho yo que Dios y Satanás hay algo que ambos respetan y no traspasan, y es la voluntad del hombre. Aunque Dios sepa, escúcheme bien, porque esto tiene que ver incluso con la predestinación. Aunque Dios sepa lo que va a suceder, no va a suceder porque sepa, sino porque usted lo hace. Usted lo concreta. Usted es quien decide hacer lo correcto o lo malo. ¿Me entendió? Aunque Dios sepa lo que va a suceder, no va a suceder porque sepa, sino porque yo lo hice. La responsabilidad es entregada al hombre. Él lo concreta. Jesús sabía que iba a ser entregado en la cruz, pero ¿por qué le dio una oportunidad a Judas entonces? Ahora, ¿sabía que lo iba a rechazar? Sí, pero igual se la dio. ¿Y a quién le traspasó la responsabilidad? Al hombre. ¿Entiende? Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia. No es forzada ni determinada a hacer bien o mal. Y esto está en mi declaración doctrinal que no todos leyeron. Esta es la declaración de incluso de algunos bautistas de 1600 y algo. Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia. No es forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. El hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios. Pero era inestable y podía caer en dicho estado, ¿cierto? Podía caer de dicho estado. El hombre por su caída cayó en un estado de pecado. Estamos hablando de Adán, ¿cierto? Perdió completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe la salvación. Por consiguiente, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. Cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de la gracia, lo libra de su esclavitud natural bajo el pecado, y por su sola gracia, para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno, ¿cierto? Sin embargo, por razón de la corrupción, en el hombre queda todavía corrupción. No quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también lo que es malo. Y ahí está la lucha del creyente también, constantemente, aún siendo salvo. Lo leí porque es una declaración doctrinal, ¿ya? Está en mi declaración. Esta es la voluntad del hombre, hermano, es hecha perfecta e inmutablemente libre para querer, y debería ser solo el bien, únicamente en el estado de gloria. Vamos a leer varios versículos. Ahí está. Vamos a ir en busca de todos esos versículos. Mateo 7:12, vamos Ortilla, hermana Maricela, Mateo 7:12. Hermano Manuel, Santiago 1:14 y 18. Hermana Silvia. Deuteronomio 30:19. ¿Quiere leer usted? ¿Puede leer? No. ¿Sí? ¿Leer? ¿Sí? Eclesiastés 7:39. Eclesiastés 7:39. Tiene... 29 dice. Por eso mismo, 29. 7:29. ¿Qué cree, hermana María? Génesis 3:6. Hermana Línea, hermano Eduardo, ¿pueden leer o no? ¿O les cuesta? ¿Ah?
Romanos, capítulo 6. Romanos 6, verso 16 y verso 20. 16 y verso 20. No sé si hermano Eduardo puede leer o no, hermano Eduardo. Sí, ya. Efesios 2. Efesios 2. Ahí después le doy los versículos. Bueno, versículo 1 y versículo 8 al 9. Ya, ¿alguna duda ahí, los hermanos? ¿Está claro con su versículo? Porque después se me va a olvidar. ¿Cuál? Hermana, ¿quién tiene duda? ¿Hermana Lidia? Tranquila, pregúnteme. No me la confunda, hermana María. No me la confunda. Romanos 6, 16 y 20. Romanos 6, escúcheme tranquila, aquí estoy. Romanos 6, escuche tranquila. Versículo 16. Romanos 6, 16. Y versículo 20. No se me metan ahí, ya, déjenla tranquila. Romanos 6, 16 y versículo 20. El suyo, hermano Eduardo. Efesios 2, ¿ya? Versículo 1 y versículo 8 y 9. ¿Ya? 1 y versículo 8 y 9. Ya se las puso difícil. Ya, ahí lo repasamos. Hermano Juan, Romanos 3, 10 al 12. Hermana María Mañares, Filipenses 2, 13. Yanina, Colosenses 1, 13. Hermana Pilar, Juan 8, 36. ¿Vamos bien? ¿Atrás? ¿Vamos bien? Hermana Miguelina, ese es muy largo, hermana. Gálatas 5.1. Gálatas 5.1. 5.1, versículo 13 y versículo 17. ¿Ya? Hermano Dylan, Efesios 4.13. Hermana Yarna, Hebreos 12.23. Hebreos 12.23. Cristian, Primera de Pedro 2.16. Ya, te salvaste, Scarlett. Costó pero salió. El romano era romano, Scarlett, romano, Scarlett. Ya, ahora sí, ¿estamos bien? Vamos entonces con Mateo 17:12. Ya, préstale el audífono por favor, hermano. 17. Lente, no. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Son versículos complementarios a todo lo que hemos dicho de la libertad, ¿cierto? Del libre albedrío. Hermano Manuel dijo, ¿no es cierto? Sí. 1:14 y 18. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia y sus criaturas. Deuteronomio 30:19. 30:29. No, ella. Ahí. Usted es Eclesiastés. 20:19. A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, y que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y este es un texto clave que vamos a leer varias veces. Escoge tú entre la vida o la muerte. ¿Puedes escoger? Sí, puedes escoger. Puedes aceptar o puedes rechazar. Eclesiastés 7:29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron. ¿Ok? Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Sí, estamos hablando de la caída del hombre, ¿cierto? También lo mencionamos. Hermana Lidia,
Romanos 6, 16 y 20. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no se sirvamos más al pecado. 20 ahora. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Es el 20, cierto? ¿Sí? A ver. Ya, lo leyó, parece que leyó otro versículo. El 16, 6, 16. ¿No sabéis que si sometéis, pero igual me gustó, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecer, le sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y ahí leyó el 20, ese estaba bien. Ya, hermano Eduardo, Efesios 2, versículo 1 y versículo 8 y 9. Los cuales No, y Él os dio vida. Efesios 2, 1. y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 8 ahora. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, ¿cierto? Gracias, mi hermano. Seguimos con Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútil. Y no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce, así querer como el hacer, Por su por su buena voluntad. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Juan 8:36. Así que, si el Hijo de libertades, seréis verdaderamente libres. Gálatas 5:1, 13 y 17. Estar pues siempre firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis cielos. Bien. Seguimos con Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias. Hebreos 12:23. A la congregación de los inocentes que están junto a los cielos, a Dios Jesucristo, pues hoy los espíritus de los justos hemos pasado. Primera de Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Amén. Me gusta ese como liebres. Me acuerdo del pastor Enoch. Como libres. Léalo bien, no como liebres. ¿No se acuerdan lo que conté otra vez? No, la otra vez cuando uno leía mal decía como liebres. Predicó un predicador. La respuesta que da la Biblia. Ya vimos varios versículos entonces, ¿cierto? Usted puede ver en varios de esos versículos que nos habla de la libertad, de la decisión del hombre, de la nueva criatura que uno es en Cristo, al decidir el camino de lo correcto, del estado en que uno entra al recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Todo eso ya lo vimos, resume lo que hemos hablado del libre albedrío, de la libertad que tenemos en nuestras manos de escoger el camino de vida o el camino de muerte. Veamos la respuesta que da la Biblia con respecto a esto.
Dios nos ha tratado entonces con dignidad al concedernos libre albedrío, la facultad de tomar nuestras propias decisiones. Ni Él ni el destino controlan nuestra vida. Examinemos lo que la Biblia enseña al respecto. Dice Génesis 1:26 que Dios creó al hombre a su imagen. A diferencia de los animales que actúan principalmente por instinto, nosotros somos semejantes al Creador. ¿En qué sentido? Por un lado podemos reflejar cualidades divinas como el amor y la justicia. Y al igual que Él tenemos libre albedrío, tenemos libertad. Hay un versículo que leímos donde Él también tenía una libertad. En buena medida, nuestro futuro depende de nosotros mismos. Dios nos invita a escoger la vida escuchando su voz. Es decir, optando por obedecer sus mandamientos. Y ahí está Deuteronomio 30. Ese ya lo leímos. Dicha invitación no tendría sentido y hasta sería cruel si careciéramos de libertad para decidir, para elegir. ¿Para qué Dios nos invita si no tenemos libertad para elegir? Sería inconsecuente. E incluso Dios, en vez de obligarnos, Dios nos pide con cariño, como dice Isaías 48:18. Oh, si hubieras atendido mis mandamientos. Fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Moisés desafió a los israelitas en Deuteronomio 30 a escoger la vida obedeciendo a Dios y por lo tanto poder continuar experimentando sus bendiciones. Esto era para entrar a la tierra prometida, ¿cierto? Porque Dios no fuerza su voluntad sobre nadie. Escúcheme bien. Dios no fuerza su voluntad sobre nadie. Incluso sobre el creyente tampoco. Dice Apocalipsis que Él está a la puerta, esperando que el creyente se la abra. Porque ya lo predicábamos evangélicamente, ya, pero si somos realmente con el contexto somos fieles, Él habla a la iglesia. Entonces Dios tampoco fuerza al creyente. Entonces, ¿dónde se ve a un Dios forzando y actuando sin el consentimiento de la persona o sin la voluntad de la persona? Yo no lo veo. Él nos deja decidir por nosotros mismos si lo seguimos o lo rechazamos. Sin embargo, esta decisión es una cuestión de vida o muerte. No piense que no va a pasar nada. No. Usted va a decidir para su vida o va a decidir para su condenación. Aún el inconverso. Y Él quiere obviamente que todos escojamos el camino de la vida, porque no quiere que ninguno perezca. La muerte es la maldición para aquellos que siguen la desobediencia. Aceptar la vida era aceptar la relación especial con Dios. Aceptar la vida para el pueblo de Israel era amar a Dios. Era obedecer a sus mandamientos y serle fiel. Para recibir la heredad de Israel debía tomar la decisión de aceptar las palabras del pacto y aceptar la vida de servicio a Dios. Hermano mío, es su decisión. En su decisión para Israel estaba su vida. En la decisión de Israel estaba la vida de ellos. El asunto de la relación con Dios requiere una decisión. ¿Entiende? Siempre para tener una relación con Dios requiere que usted decida algo. Incluso rechazar o posponer una decisión es ya tomar una decisión. El alumno que decide no estudiar, ¿cierto? Puede perder grandes cosas si se toma un año de vagancia, ¿cierto? Y no estudia. Puede perder incluso el aprovechar de aprender nuevas cosas. Puede perder recursos. Puede perder oportunidades. Pero él dijo, no, es que voy a posponer mi decisión, voy a estudiar. Esa ya es una decisión de no estudiar. ¿Me entiende? Llevándolo al ámbito académico. En la salud es lo mismo, hay que seguir reglamentos y tomar decisiones. ¿O el resultado qué es? La mala salud y la muerte. ¿Cierto? Posponer recibir a Cristo es decidir ir en contra de Cristo. Dios desea la adoración libre de su pueblo, no el trabajo forzado de un grupo de esclavos, porque Dios no era el faraón, ¿cierto? No quería el trabajo forzado del pueblo de Israel, quería su servicio libre y por amor. La única decisión para Israel era aceptar la vida que Jesús ofrecía, una vida de servicio bajo las demandas del pacto. ¿Sabe? Leía la historia de David Livingstone,
el gran misionero al África, ¿cierto? No sé si algunos lo conocen, yo sé que algunos ya lo conocen. Sabe que cuando murió, los africanos entregaron su cuerpo, ¿cierto? Lo mandaron a Inglaterra, pero antes ellos sacaron su corazón y guardaron su corazón. Y mandaron el cuerpo de Livingstone a Inglaterra para ser sepultado en un cementerio, ¿cierto? Con todos los honores. El cementerio se llamaba el cementerio de Westminster, donde distinguidos ciudadanos británicos eran sepultados hasta la fecha. El día de su culto fúnebre, había un hombre ebrio con ropa sucia en la calle llorando. Y alguien se le acercó y le preguntó, ¿por qué lloras? Este hombre le respondió, hace años David Livingstone y yo estudiábamos juntos en la misma escuela. Él decidió dedicar su vida a Cristo y a una causa digna. Yo no he hecho nada con mi vida. Hoy David es sepultado con honores. Yo pronto seré sepultado como un ebrio. Nosotros tomamos nuestras decisiones y nuestras decisiones nos hacen a nosotros. El libre albedrío es un valioso regalo de Dios si tomas la oportunidad de eso. Porque por medio de esa libertad que tenemos podemos amar a Dios de corazón, como dice Mateo 22:37. ¿Qué busca Él? Que le amemos de corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Dios quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El libre albedrío es un precioso regalo de Dios que nos da la oportunidad de amarlo y no de actuar sin sentimientos, sin corazón. El amor a Dios y la sumisión a su voluntad son los únicos medios de asegurar las bendiciones y evitar el mal para nuestras vidas. Quédese con esto, hermano mío, en esta mañana, con respecto al dominio propio y con respecto a la libertad que tenemos de amar a Dios y de poder servirle para que le pueda servir. Vamos a ver la próxima semana los cuestionamientos del hombre y un poco más del libre albedrío, más textos que nos profundizan y nos enseñan más sobre esta voluntad que debe ser entregada. Usted no es un robot, así que dice, no, es que Dios me mandó, Dios me obligó a hacer esto. No, usted no es un robot al cual dice, no, es que Satanás me hizo hacer esto. No, usted decide, porque tiene libertad para decidir y tiene su propia voluntad para hacer el bien o el mal. ¿Ven? Que el Señor les bendiga.